Muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días a todas las visitas que en esta mañana nos honran con su presencia. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos por lo bueno, por lo maravilloso que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Hoy es un día especial, el primer día de la semana, el día domingo. Es el día en el cual la iglesia se reúne para animarnos y estimarnos al amor y a las buenas obras, fortalecernos mutuamente. Hoy es el día en que la iglesia hace memoria del sacrificio de Cristo, pero también hoy es el día en que Dios nos bendice por medio de su palabra. Y yo quiero decir algo que pongamos atención en esta hora, que cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos tener siempre presente que la palabra de Dios es viva y que la palabra de Dios es verdadera. Porque la palabra viene del único Dios vivo y verdadero. Además, la palabra de Dios tiene poder porque la fuente del mensaje es el Dios Todopoderoso. Entonces, en esta mañana quiero pedirle a usted que abra su mente, que abra su corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Y agradecemos a Dios porque en su palabra encontramos paz, en su palabra encontramos fortaleza y en su palabra encontramos mucha esperanza en el Dios de los cielos. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y el pasaje que nos corresponde en esta mañana se encuentra del versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. El tema para el día de hoy se trata de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En un momento en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tuvo que presentar una defensa frente al rey Agripa en Hechos capítulo 26, y Pablo le dice estas palabras al rey Agripa, con signo de exclamación. Le dice: ¿qué? ¿Es cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Se juzga algo increíble que Dios pueda resucitar a una persona? Entonces Pablo en Hechos hace una pregunta como: ¿a ustedes realmente les sorprende? ¿No es de creer que Dios tenga poder para resucitar a una persona? ¿Es algo imposible para Dios? Cuando se trata de la resurrección, es importante tener presente, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de personas que murieron y que después resucitaron. Y quiero llegar a un punto con esto. Si usted ve la diapositiva, en la siguiente, uno puede darse cuenta ejemplos de resurrección en la Biblia. Si usted ve Primera de Reyes, vemos la resurrección del hijo de la viuda de Serapta. Luego en Segunda de Reyes vemos la resurrección del hijo de la Tsunamita. En Segunda de Reyes también vemos a un hombre que tocó los huesos de Eliseo y también resucitó. Luego en el Evangelio de Lucas vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En Marcos hemos visto la resurrección de Jairo.
en el capítulo 11 de Juan, Juan nos muestra la resurrección de Lázaro. Hemos visto tanto en Marcos como en Mateo que cuando Cristo muere, muchos santos resucitaron, ¿verdad? Y luego vemos en el libro de los Hechos la resurrección de Tabita y en Hechos 20 la resurrección de Eutico. Uno tiene que preguntarse, cuando lee estos pasajes, ¿qué es lo que la palabra, lo que la Escritura quiere enseñarnos acerca de Dios cada vez que una persona es resucitada? ¿Qué aprendemos de Dios cuando una persona resucita de entre los muertos? Yo puedo decir dos cosas en esta mañana. Número uno, nosotros podemos aprender que Dios es fuente de vida, que Dios es vida, que Dios es la vida misma. Por eso Él puede resucitar a una persona que ha muerto. Número dos, podemos aprender que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Dios tiene poder para resucitar a cualquier persona de entre los muertos. Y el tema de la resurrección en esta mañana es de mucha importancia. Pero algo que quiero decir respecto a esto es que todas estas resurrecciones fueron de forma temporal. ¿Me explico? Todas estas personas que murieron y resucitaron, ¿qué pasó con ellos en el tiempo? Volvieron a morir. Entonces, si Cristo resucitó, ¿qué es lo que hace que la resurrección de Cristo sea tan especial, sea tan única y sea tan distinta a todas estas resurrecciones? Porque Cristo también resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace tan distinta, tan especial la resurrección de Cristo de todas estas resurrecciones? Y lo que podemos decir, lo que hace especial, lo que hace única y lo que hace distinta la resurrección de Cristo es que Cristo murió, resucitó para nunca más morir. Cristo resucitó para vivir eternamente y para siempre conquistando la muerte. El libro de Colosenses dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Y el tema de la resurrección, mis amados hermanos, es de muchísima importancia para nosotros hoy en día, pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, había un grupo, no sé si usted lo recuerda, de los saduceos. ¿Ustedes se acuerdan lo que enseñaban los saduceos? Ellos enseñaban una falsa doctrina, una peligrosa enseñanza, que no existe resurrección de los muertos. Ellos decían que en la tumba se acaba todo. De hecho, no solamente los saduceos hablaron de esto, sino también, si usted lee Primera de Corintios, en el capítulo 15, y le pido que usted lo pueda leer en su casa, Pablo también ve este peligro y esta falsa enseñanza introducida en la iglesia de Corintios. En el capítulo 15, Pablo dice a los corintios, ¿cómo dicen algunos de ustedes de que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos de ustedes que las personas no resucitan? Y Pablo les dice a los corintios, si no hay resurrección, entonces ¿qué debemos hacer? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el argumento de Pablo en 1 de Corintios 15. Entonces, esta forma de pensar es una forma de pensar muy peligrosa, como que todo termina en la tumba. En el tiempo antiguo era, vivamos la vida de placer, porque la vida es corta, pero ¿cuál es el pensamiento en nuestros tiempos? ¿Qué piensa la gente? Vive la vida loca, vive la vida como un carnaval, porque todo pasa aquí en la tierra. Después de muerto ya no hay nada más. Entonces, cuando uno lee 1 de Corintios, Pablo dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Si es que no existe la resurrección, como algunos dicen, Cristo tampoco ha resucitado. Pregunto, iglesia, ¿cuáles serían las implicancias negativas para nosotros hoy en día que realmente no hay resurrección de muertos?
¿en qué nos afectaría a nosotros hoy en día que realmente la falsa enseñanza de ellos sea correcta y que todo realmente termina en la tumba? ¿Sabe lo que significaría? Primeramente, por lo que hemos estudiado en Marcos, si es que no existe resurrección y que todo termina en la tumba, que todo lo que hizo Cristo, todo lo que sufrió Cristo, incluso hasta su muerte en la cruz, ha sido completamente en vano, ha sido completamente inútil. Si realmente no existe la resurrección y todo termina en esta vida, entonces nuestra predicación sería completamente vana. Si no existe resurrección, toda nuestra fe y todos los hermanos que murieron en Cristo murieron perdidos eternamente. Si realmente no existe resurrección de los muertos, nosotros los cristianos seríamos las personas de más lástima de todo este mundo. Si que realmente no hay vida después de esta vida, porque no hay resurrección, nosotros seríamos las personas más falsas, más mentirosas en todo este mundo. De hecho, si no existe resurrección, todo lo que usted ha hecho por toda su vida de cristiano, todo lo que yo he hecho cada domingo, ha sido completamente en vano. No ha servido absolutamente para nada. Por eso es muy preocupante esta enseñanza en la palabra de Dios y hoy en día de aquellas personas que piensan que todo termina en la tumba. Por eso le agradezco a Dios por la oportunidad de poder predicar el tema de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el tema de la resurrección de Cristo es el tema más importante para nosotros los cristianos. De hecho, la resurrección de Cristo es el evento más importante dentro de toda la historia de la humanidad. La resurrección es donde Dios muestra la gloria del Evangelio. En la resurrección de Cristo es donde se hacen realidad las promesas que Dios nos ha dado por medio del Evangelio. En la resurrección de Cristo podemos ver el punto más alto, la cima de la obra de Cristo en aquella cruz. El tema de esta mañana, la resurrección, nos enseña el propósito de Dios para salvarnos del poder de la muerte y del poder del pecado. Y hoy día quiero invitarles a que abra su mente, a que abra su corazón, porque vamos a ver al Cristo resucitado de entre los muertos. Amén. Comenzamos. Diapositiva, por favor. Lo que vamos a ver en esta mañana son 6 puntos que nos muestra el pasaje. Hay uno que nos vamos a ver en 1 Corintios 15, respecto a las evidencias que nosotros tenemos para que podamos creer acerca de la resurrección de Cristo. Número 1, la primera evidencia va a ser el testimonio de las mismas palabras de Jesús. Número 2, vamos a ver el testimonio de la misma tumba. Como número 3, tercera evidencia, vamos a ver el testimonio de la guardia romana. Número 4, el testimonio del ángel. Número 5, el testimonio personal. Y número 6, el testimonio de los testigos oculares que presenciaron y que vieron a Jesús resucitado. Amén. Número 1, Israel, por favor. Primera evidencia, el testimonio de las palabras de Jesús. Si usted nota conmigo en la lectura en Marcos 16, versículo 7, en la última frase, mira lo que le dice el ángel a estas mujeres. Pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como has dicho. ¿Quién fue la persona en Marcos que habló una y otra vez que va a resucitar? Jesucristo. Si usted lee Marcos 8:31, si usted ve Marcos 9:31 y si usted ve Marcos 10 del 33 al 34, Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a sufrir, pero al tercer día voy a resucitar. Una y otra vez Jesús dijo, muero y resucito, muero y resucito. De hecho, no solamente Marcos nos enseña eso. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 2, Jesús dice,
el templo va a ser destruido, pero a los 3 días va a ser reedificado, hablando de su resurrección. En Juan Jesús dice, yo doy mi vida, tengo poder para dar vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Es decir, que la primera evidencia que nos muestra el Evangelio de Marcos, incluso en este pasaje, que fueron las palabras de Jesús, quien anunciaron, quien proclamó y quien prometió que Él iba a resucitar al tercer día. Y si hay algo que sabemos de Jesús, es que Jesús es Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Dios no miente. Todo lo que Él anuncia, todo lo que Él promete, lo cumple en su palabra. De hecho, se dice de Jesús que en Él no hay engaño, en Él no hay mentira, en Él no hay falsedad, de modo que podemos confiar plenamente en lo que Él dijo, en lo que Él ha prometido, porque Él lo cumplirá. Y en este pasaje vemos que esta promesa se va a cumplir en la persona de Jesús al resucitar. Amén, mis amados hermanos. Número 2, siguiente diapositiva, vemos en el versículo 1 que mujeres piadosas van a buscar a su Señor que ha muerto. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Hermanito, recordemos que Jesús murió un día, dígalo por favor, un día viernes en la tarde, como nos enseñó nuestro hermano Masaru el domingo pasado. Muy bien, hermanita, a las 3 de la tarde, donde Jesús por toda la noche estuvo enfrentando juicios, estuvo enfrentando dolor, humillación, hasta que fue clavado y murió un día viernes a las 3 de la tarde. Luego que Cristo muere, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y junto a Nicodemo quisieron darle una sepultura digna de él. ¿Qué hicieron los enemigos de Jesús? Fueron donde Pilato y le pidieron que pusiera guardias en la tumba. ¿Por qué? Porque ellos se acordaron y trataron de Jesús de farsante, de charlatán. Recordamos que él dijo una vez que va a resucitar. Pilato, pone guardias. No vaya a ser que en la noche vayan sus apóstoles, saquen el cuerpo y empiecen a decir que él resucitó, y eso se transformaría en un problema y en un desastre mayor al que teníamos antes. ¿Se acuerda? Pero dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo. ¿Te acuerdas cuál es el día de reposo? El día sábado para los judíos. Jesús muere un viernes en la tarde, el cuerpo está sepultado todo el viernes en la tarde y todo el día sábado. Entonces Marco nos pone el día cuando todo esto va a suceder. Y va a ser sin duda el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. ¿Qué es lo que hacen estas 3 mujeres el día domingo? Van de temprano a la tumba con especia aromática para ir a ungirle. Hermanitas, me encanta este versículo, porque Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41, habla de mujeres que estuvieron con Jesús en la cruz. Ahora, el primer día de la semana, las primeras que van hacia la tumba de Jesús también son estas mujeres que no solamente siguieron a Jesús y lo sirvieron con sus bienes dentro de sus ministerios. Estas 3 mujeres que son fieles y que son piadosas, no solamente siguieron y sirvieron a Jesús cuando Él estaba con vida, quisieron seguir a Jesús hasta su muerte y aún más allá. En estos momentos ya van ¿dónde? Donde Jesús está sepultado para poder servirle a Él. ¿Qué me llama la atención de este versículo? Que estas mujeres nos muestran fidelidad hacia Jesús. Estas mujeres son piadosas ante Jesús. Estas mujeres son comprometidas y sin duda que aman al Señor. Pónete en el lugar de estas mujeres.
Imagínate haber estado sirviendo con Jesús por tanto tiempo y en un momento vas y lo quieres seguir a Él, pero a Él lo toman detenido, está en la cruz sufriendo injustamente y tú sin poder hacer nada. Imagínate el dolor, la agonía, el sufrimiento de estas mujeres. Imagínate ver a Jesús morir sin poder hacer nada y luego regresar a la casa y estar todo el día viernes y todo el día sábado sin saber de Él, llorando y sufriendo por su Señor. No hay duda que uno puede ver y entender que estas mujeres están atrapadas en el dolor y en la angustia. Aún así, dice el versículo 1 al final, que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque estas mujeres en vida sirvieron a Jesús con sus bienes. Ahora que Jesús está muerto y está sepultado, para ellas no iba a cambiar. Estas mujeres no van a presentarse ante Jesús con las manos vacías. Estas mujeres van a ir donde Jesús y van a ofrecerle estas especies aromáticas. Esto nos muestra la acción de amor de estas mujeres por Jesús. Increíblemente, estas mujeres no sabían que Jesús había resucitado. Estas mujeres no sabían que Jesús había vencido la muerte. Aún así, de igual forma, fueron al sepulcro para ofrecerle estas especies a Jesús, por amor y por devoción. Y dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pregunto, ¿por qué estas mujeres, si Cristo murió el día viernes, por qué esperaron hasta el domingo para ir a ver a Jesús a la tumba? ¿Por qué no fueron dentro del día sábado? Porque el día sábado era el día de reposo. ¿Qué decía la ley judía sobre el día de reposo? Ninguna persona podía ir a una tumba, ni mucho menos tocar un cuerpo. La ley decía que nadie podía trabajar ni hacer viajes largos dentro del día de reposo. La ley lo prohibía. Estas mujeres no fueron antes, no porque no quisieron, sino más bien porque la ley se los prohibía. Pero lo que me llama la atención, mis amados hermanos, que cuando termina el día de reposo, dice el versículo 2, muy de mañana, lo primero que hicieron fue ir a la tumba. Me imagino las ansias. Terminó el día, vamos a ver a Jesús. Y dice los evangelios, Israel, por favor, en Marcos 16, muy de mañana. Mateo dice al amanecer. Juan dice siendo muy oscuro y Lucas dice siendo muy temprano en la mañana. Lo primero que hicieron el día domingo temprano fue ir a ver a su Señor. Antes cualquier cosa, quieren ver a Jesús. Antes cualquier cosa, van a ir a ofrecerle algo a Jesús. Antes cualquier prioridad que ellas tenían, lo primero es ir a la tumba a ver a nuestro Señor. Eso es lo que hacen los hombres fieles. Eso hacen las mujeres fieles. Eso hacen las mujeres piadosas, las mujeres que aman a Cristo. Antes cualquier cosa, van a querer estar con su Señor. Y cuando quieren estar con su Señor, jamás se van a presentar delante de Él con las manos vacías, porque entienden que Jesús es su Señor. Y esto es muy importante para nosotros. Cuando hablamos del día domingo, cuando hablamos del primer día de la semana, ese es el día en que Jesús resucitó. Si usted no lo sabía, para la iglesia del primer siglo, para los primeros cristianos, el día domingo, el primer día de la semana, era un día santo, era un día agradable al Señor, era un día glorioso y era un día bendito. ¿Cierto, Israel? ¿Puedes colocarlo, por favor? El primer día de la semana. Yo pregunto para usted, ¿el primer día de la semana es importante? ¿Es una prioridad para usted estar aquí? Si usted ve qué pasó el primer día de la semana, el domingo en la Biblia, ¿qué pasó? En Hechos capítulo 2. El día domingo fue cuando se cumple la profecía de Joel,
y se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Un día domingo fue cuando comenzó la iglesia del Señor, cuando 3.000 personas fueron bautizadas. La iglesia en el primer siglo compartía del pan y tomaba de la copa el primer día de la semana, un día domingo. Los cristianos ofrendaban el día domingo. Juan, en la isla de Pasmo, el día domingo, cuando ve al Señor glorioso, él dice, en el día del Señor. El día domingo, mis amados hermanos, es el día en que Cristo resucitó. Un día importante, un día glorioso, un día especial, un día agradable para el Señor. Piensa un poquito en esta mañana acerca de lo que hicieron estas mujeres un día domingo, acerca de la importancia del primer día de la semana en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo afectaría tu fe? ¿Cómo afectaría mi fe? Sabiendo la importancia. Sabemos que todos los días se lo entregamos al Señor, pero el día domingo tan especial, tan importante. De hecho, este lugar, ¿cómo estaría cada domingo? Completamente lleno. ¿Por qué? Porque esto afectaría no solamente nuestra comunión con Cristo, sino también la relación que tenemos los unos con los otros. Y llegaríamos acá, como Masaru leyó en el Salmo 96, con alegría, con cántico, con alabanza, con tributo, con ofrenda. Porque es un día de victoria para todos nosotros. Y estas mujeres nos muestran que lo primero que hicieron fue a entregarle estas especias a Jesús para ungirle. Y dice el versículo 2, que vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Usted ha pensado por la frase ya salido el sol? ¿Por qué Marco agrega esa frase? Para que no haya ninguna duda de lo que ellas van a presenciar. Para que nadie pueda cuestionar de lo que ellas van a encontrarse cuando vayan a la tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está todo claro? Nadie puede decir no vieron bien. No, ya ha salido el sol. Y dice el versículo, gracias a mi socio, dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí hay un problema. Ellas saben dónde está la tumba. Ellas saben que hay una piedra muy grande que no pueden mover. Lo que ellas no sabían es que también en la tumba iba a haber una guardia romana con un sello, porque los enemigos de Jesús fueron internamente a hablar con Pilato para hacer esa petición. Pero, ¿cuál es mi punto? Aunque sabían dónde estaba la tumba, aunque sabían que tenían un gran impedimento para mover la piedra, eso no fue un obstáculo para llegar donde Jesús. Eso no fue un impedimento para servir a Jesucristo en esa tumba. Para ellas no fue un problema. Cuando se trata de ir donde Jesús, no hay obstáculos para estas mujeres fieles. No hay impedimento para estas mujeres fieles, porque van donde su Señor. Amén, mis hermanos. Y dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ellas estaban preguntando, ¿quién removerá la piedra? Llegan, la piedra está removida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el camino? Mira lo que dice la diapositiva. Marcos no lo dice, pero mira lo que dice Mateo 28. Antes que llegaran las mujeres, hay una guardia, hay un sello, está Jesús en la tumba, están esperando que pase el primer día de la semana para ir a la tumba, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra. Y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y yo vine de negro, hubiera venido de blanco. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué sucedió cuando las mujeres iban? ¿Quién removerá la piedra? El Señor está en acción. El Señor va a cumplir su propósito, su plan. Y Jesús va a responder. Dios va a responder. Y viene un ángel, hay un terremoto, mueve la piedra y todos los guardias desmayados como muertos.
Imagínate la reacción de estos hombres cuando despertaron. El asombro, la euforia. Preguntándose entre ellos, ¿viste ese ángel? ¿Y ese terremoto qué fue? ¿Qué pasó después? No tenemos la menor idea. Cuando llegan, sin duda la piedra estaba removida porque un ángel del Señor fue quien la removió. Cuando llegan estas mujeres, no hay soldados. Tampoco en ninguno de los evangelios hay una evidencia que había un soldado allí. Por eso no solamente tenemos el testimonio de Jesús. Según estos versículos, siguiente diapositiva, como encabezado número 2, podemos ver el testimonio de la misma tumba. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado? Anótelo. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. A propósito, ni se les ocurra pensar que el ángel removió la piedra para que Jesucristo saliera. Ni se le ocurra pensar eso. Se removió la piedra para que estas mujeres puedan entrar y ver que el Señor ya no estaba en ese lugar. La diapositiva dice, mas él le dijo, no asustéis, como segunda evidencia la de la tumba, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Lucas dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y Mateo 28 dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quien buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Jesús ya no está en la tumba. Este es el punto de mi encabezado número 2, que el cuerpo del Señor ya no está en esa tumba. ¿Usted sabía que los líderes religiosos nunca negaron que la tumba estaba vacía? Ellos jamás dijeron, la tumba estaba vacía. Las mujeres sabían que la tumba estaba vacía. Los discípulos de Jesús vieron que la tumba estaba vacía. Y también los guardias sabían que la tumba estaba vacía. Luego el Sanedrín se va a enterar que realmente la tumba del Señor estaba sin el cuerpo de Cristo. Este es un poderoso argumento para decir que Jesucristo resucitó. La misma tumba nos enseña que el cuerpo del Señor no está presente. Y nadie jamás negó que la tumba estaba vacía en los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. El testimonio de la tumba. Número 3, diapositiva por favor, Israelito. El testimonio de la guardia romana. Ellos son testigos de lo que pasó con el terremoto, con el ángel. Me imagino a los ángeles, a los guardias romanos, luego que se desmayaron como muertos, cayeron como muertos, ellos tuvieron que dejar ese lugar. ¿Por qué? Porque no tenían a quién cuidar. Ellos saben que fracasaron como guardia. Ellos saben que no hicieron bien su trabajo porque el cuerpo que se les encargó a cuidar ya no está ahí. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Ellos tienen que rendir cuentas, no a Pilato, sino ¿a quién? Al Sanedrín, quien pidió a Pilato que custodiara la tumba de Jesús. Y mira lo que dicen estos guardias romanos al Sanedrín. ¿Qué dice Israelito? Mira lo que dice Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad. Dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Le contaron todo lo que leímos delante. Y reunidos con los ancianos, ya habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo, porque era vida por vida.
Y ellos tomando el dinero no hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los guardias dijeron la verdad, todo lo que sucedió. Pero la oposición de Jesús simplemente no creyeron a lo que ellos dijeron. Ya habían dicho en Mateo 27, cuando se presentaron ante Pilato, él dijo que iba a resucitar y aún así no creyeron. Ahora que la guardia va y les dice lo que sucedió, tampoco van a creer. Estos hombres no van a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estos hombres son tan incrédulos que se van a negar a todo lo que Jesucristo ha anunciado. Uno puede ver la soberbia, uno puede ver la falta de humildad al corazón de estas personas y el interés a la verdad de Dios. ¿Cómo resistirse a lo que estos hombres están diciendo, a lo que estos hombres están anunciando? El corazón incrédulo, endurecido de estos hombres no va a permitir que Dios ni las personas le hablen de lo que Cristo o de lo que había pasado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como número 4, tenemos también el testimonio del ángel. No del ángel que está en Antofagasta, el ángel de acá. Dice el versículo 5, nuevamente, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cómo termina el versículo 5? ¿Qué pasó con las mujeres? Están en shock, están aterradas, espantadas, temblando, temiendo, ¿cierto? Y dice el versículo 6, más él les dijo, no os asustéis, no temáis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mateo dice que era un ángel. Aquí habla de un joven. Ellos anuncian que la tumba está vacía, pero por primera vez en todo el Evangelio de Marcos, este ángel va a anunciar que Jesús ha resucitado. Fíjate lo que dicen los PowerPoint siguientes, para que tú puedas anotarlo. Se pasaste. Adelante. Está bien. Vuelva nomás, hijo, por favor. El Señor resucitó. El ángel lo ha anunciado. El cuerpo del Señor no está ahí. Y eso me hace pensar en que los planes, los propósitos de Dios se van a cumplir siempre a la perfección, porque cuando Dios promete algo, se va a cumplir sí o sí, porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor ha resucitado. Y como número 5, podemos ver nosotros, en el versículo 7 y 8, el ángel le dice a estas mujeres, pero id, decía a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante a vosotros a Galilea, y allí le veréis como os ha dicho, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Si usted lee el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, en esta sección puede darse cuenta que no solamente estas 3 mujeres se encontraron con Jesús resucitado. Podemos ver el testimonio de Pedro, podemos también ver el testimonio de Juan. El ángel le dice, vayan y anuncien lo que ustedes han presenciado. Ellas están con miedo, ellas se callan, no le dicen a nadie. En otra prédica me gustaría hablar, probablemente en 2 domingos más, el impacto de la resurrección de Cristo en sus apóstoles y en sus seguidores. ¿Cómo pasaron los apóstoles o los discípulos de Cristo desde la cobardía hacia la valentía? ¿Cómo pasaron del miedo a la paz? ¿Cómo pasaron de negar a Jesús a anunciarlo por todas partes? ¿Cómo el impacto de la resurrección de Cristo en estas personas los cambió tanto que ahora ellos no van a huir en el futuro, sino van a estar dispuestos a dar su vida y darlo todo por Jesucristo, quien resucitó? La resurrección de Cristo cambió la vida de todos ellos. Tanto estas 3 mujeres como Pedro y Juan
vieron a Jesús muerto, sepultado, pero también saben aquí que Él ha resucitado. Ellos participaron del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la sexta evidencia, mis amados hermanos, es la de los testigos oculares, que no la vemos acá, pero quiero que usted lo lea en su casa, 1 Corintios 15. Si usted lee del versículo del 1 al 8, Pablo, cuando les habla a ellos del Evangelio, lo que primeramente les ha enseñado, que Jesucristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, dice el pasaje que se le presentó a Pedro, a los apóstoles, y luego Jesús se les presentó a ¿cuántas personas? Más de 500 personas. No solamente los apóstoles, sino a más de 500 personas. Luego a Jacobo, el hermano de Jesús, y al último se le apareció ¿a quién? Al apóstol Pablo. Hermanito, muchas personas fueron testigos de que realmente Cristo resucitó a lo largo del camino. Y la iglesia del primer siglo fue impactada al ver al Cristo resucitado. De hecho, la iglesia del primer siglo pudo vencer al imperio romano base al fundamento de que su Señor resucitó de entre los muertos. Ese fue el mensaje que se proclamó en la iglesia del primer siglo por todo el mundo. De hecho, fue tan impactante este evento que los cristianos del primer siglo fueron capaces de morir por el Señor, sabiendo que un día van a resucitar juntamente con Él. Los cristianos del primer siglo estaban dispuestos a dar su vida por el Jesús resucitado, sabiendo que Jesús tenía las llaves de la muerte y del Hades. Los cristianos en el camino van a darlo todo por el Señor, porque saben que la muerte no es el fin, sino que la muerte es el comienzo para estar toda una eternidad junto a su Señor y su Salvador. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo un día resucitó. Él resucitó de los muertos. Quiero que te imagines en esta hora. Usemos la imaginación. Imagínate a Jesús en la sepultura acostado. El día viernes, todo el día sábado, su cuerpo ahí. Y el primer día de la semana, los párpados de Jesús empezaron a moverse. Luego las ondas cerebrales empezaron a funcionar. Jesús acostado. De repente las venas empieza a fluir la sangre. Y en un momento su corazón comienza a latir. Y de repente el Señor despierta de entre los muertos. Fíjate esta imagen. Y Jesús despierta al tercer día. Y se levanta con un cuerpo inmolado. Y se levanta con un cuerpo glorificado. Y se levanta con el poder del Espíritu, triunfante de entre los muertos al tercer día, como Él lo ha prometido. Amados hermanos, que Cristo haya resucitado significa que el pecado no pudo retenerlo a Él. Que Cristo haya resucitado significa que la muerte no pudo retenerlo a Él. Que el Hades no pudo retenerlo. Que Satanás no pudo retenerlo, que los demonios no pudieron retenerlo, ni la guardia romana pudo retenerlo, que Cristo haya resucitado, ni la tumba pudo retenerlo, ni el Sanedrín pudo retenerlo, porque Cristo resucitó de entre los muertos y venció el poder, venció el pecado, venció la muerte, y Él resucitó en gloria y majestad. Por eso el Señor lo levantó a Él hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo un día se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor porque resucitó, de modo que tiene un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, porque Él tomó las llaves de la muerte, siendo el primero y el último, porque estuvo muerto, pero Él vive y vive para siempre. El Señor resucitó. El Señor resucitó y vive para siempre. Estamos comenzando un año. Estamos comenzando un año, pero el 2023 fue muy difícil para muchos de nosotros. Y hay muchos hermanos que aún siguen llorando.
Hay hermanos que aún siguen sufriendo. Ya hay estrés, hay preocupación, hay desesperación. Y eso lo estamos acarreando en el tiempo. También hemos experimentado en estos años no solamente los problemas y la prueba de muchos cristianos. Hemos visto cómo cristianos han visto a familiares, en la iglesia incluso, partir con el Señor. Hemos visto cómo hermanos tan amados nuestros han partido a la presencia del Señor. Y podemos nombrar mucho en esta hora. Y eso ha desanimado a muchos cristianos. Ver partir a cristianos tan buenos, ver partir a hermanos tan fieles, que eso también ha afectado la vida espiritual de muchos. La muerte, mis amados hermanos, mis amadas visitas, ha afectado la vida de muchas personas y de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que le tienen miedo a enfrentar la muerte. No quieren conversar de ellas, no quieren hablar de ellas y quieren evitar cualquier tipo de conversación de pensar que una de las personas amadas nuestras va a partir. Soy testigo cómo la muerte, que ha sido soberbia por siglo en victoria, ha separado a una madre de su hijo. Hemos visto cómo la muerte ha sido tan poderosa que ha separado a un esposo de una esposa. Cómo ha separado a su nieta de su abuela y de su abuelo. La muerte ha sido poderosa en victoria. Y la realidad, mis amados hermanos, es que todos algún día nos vamos a tener que encontrar con la muerte cara a cara. Sea hoy, sea mañana, en 10, en 20, en 30 años más, no lo sabemos. Usted y yo vamos a tener que enfrentar la muerte. Porque la muerte es demasiado fuerte y un enemigo que viene por todo ser viviente. No importa cuánto usted y yo combatamos contra ella. No importa cuánto tiempo usted y yo invirtamos en los doctores, en los médicos y luchemos contra ella. Tarde o temprano, la muerte llegará a nuestras vidas si Cristo no viene antes. Pero mis amados hermanos, yo no sé si tiene pánico, si tiene miedo a la muerte. Hoy quiero recordarles que el poder que tenía la muerte fue un día destruido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarle en esta mañana que Cristo venció y derrotó la muerte con todo su poder. Y que Jesús haya resucitado nos debe dar mucha esperanza a nosotros los cristianos hoy en día. Como Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, que por las misericordias de Dios, nosotros ahora tenemos una esperanza viva cuando fuimos renacidos. Y tenemos una esperanza viva gracias a que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y yo quiero animarle en esta mañana a todos aquellos que le tenemos miedo a la muerte. Quiero invitarles a todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como el gran tesoro de nuestras vidas, que el aguijón de la muerte ha sido eliminado y que la muerte que se ha transformado en un camino de miedo y de terror, ahora para el cristiano la muerte se ha transformado en un camino de bendición, porque es por medio de la muerte en que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y a nuestro Salvador, para estar en la eternidad y en la vida eterna juntamente con Él. De modo que Pablo dice en 1 Corintios 15, cada cristiano en esta mañana puede mirar a la muerte y decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero doy gracias a Dios
Doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo somos victoriosos de la muerte porque Cristo resucitó y la venció. De modo que si partimos con Cristo, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, Dios traerá con Él a todos los que murieron o a todos los que durmieron en Él. Que Cristo haya resucitado, ¿qué significa? Significa que Cristo vive, el Señor vive. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. De modo que si Cristo vive, usted y yo viviremos en el mañana. Si Cristo resucitó, usted y yo resucitaremos un día juntamente con Él. Por eso cantamos todos los domingos. Porque Él vive, dígalo, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Y yo sé que el futuro es suyo. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador vive y vive para siempre. Y el Señor nos dice en esta mañana que yo soy el Dios eterno. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, y aunque esté muerto el que cree en mí, aún así vivirá. El Señor le dice a los hermanos en Apocalipsis, no temas, porque yo estuve muerto. Y ahora yo vivo. Y nosotros podemos decir en el día de hoy, y si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, usted y yo somos del Señor. Somos del Señor, de un Rey victorioso y de un Rey glorioso. Y yo quiero animarte en esta mañana a no sufrir, a no temer por un futuro incierto. No tengan miedo por el mañana. No tengan miedo por lo que va a suceder. Porque nuestras vidas están en las manos del Rey de Gloria, del Señor Todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Y si Él resucitó para salvarnos, Él va a hacer cualquier cosa para llevarnos a la eternidad, día a día, de gloria en gloria. Amén. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer si el Señor resucitó para salvarnos a nosotros? ¿Qué puede hacer usted y yo? ¿Qué hicieron estas mujeres? Siempre le ofrecieron a Jesús lo mejor. Pero el ángel les dice a ellas en el versículo 7, vayan y digan lo que Él dijo. Hermanito, nosotros tenemos esperanza. Nuestro futuro está asegurado en las manos del Señor. Pero hay mucha gente que está llorando. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está perdida y sin esperanza. Y si Dios a usted lo salvó y a mí me salvó, nosotros somos los instrumentos en las manos del Señor para ir a consolar esos corazones, para ir a entregar mensajes de esperanza y para decirles a ellos que aunque el mundo está caído, no está todo perdido, porque el Hijo de Dios vino un día y murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y Él puede perdonarnos, Él puede salvarnos, Él puede llenar nuestra vida de gozo, de fortaleza y de paz para llevarnos a la eternidad, a la gloria eterna. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén, mis amados hermanos. Para terminar, el tema de la resurrección es de mucha importancia en la palabra de Dios. Juan 5 nos dice que en el día final algunos van a resucitar para vida eterna y otras personas van a resucitar para perdición eterna. De eso va a depender de cómo fue nuestra relación con Cristo y de nuestra obediencia al Evangelio de Cristo. El deseo de Jesús, el deseo de Dios, es la salvación de todos nosotros. No hay duda que somos salvos, pero también de las personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de aquellos que nos rodean. No solamente anunciemos el Evangelio, pero hagamos lo posible para que muchas más personas lleguen a nosotros y puedan escuchar la verdad gloriosa de lo que Cristo hizo en la cruz
por ellos y también por todos nosotros. Si hay una visita en esta mañana que ha estado participando con nosotros, que ha sido impactado por el sacrificio de Cristo y que él entiende con todo su corazón y confía que Cristo resucitó, hoy día usted puede irse de este lugar como una persona salvada, perdonada y en una perfecta comunión con el Señor. ¿Qué debe hacer? Dice la palabra de Dios que el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y su resurrección. En el bautismo, una persona muere con Cristo, se une a Cristo en su sepultura, pero también se une a Cristo en su resurrección. De modo que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros y en esa persona que decidió entregar su vida a Jesús. Marcos terminará diciendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor lo está llamando y quiero invitarle a que hoy día pueda tomar el paso más importante de toda su vida, de entregar su vida a Jesús, porque no hay una mejor vida que estar con Él en medio de este mundo y sobre todo estar con Él por toda una eternidad. Te invito a tomar la decisión, te invito a que te acerques a uno de nosotros si tienes alguna duda, pero no desaproveches la oportunidad que el Señor te está dando. Le damos gracias a Dios por su misericordia, le damos gracias a Dios por consolarlo y le damos gracias a Dios porque nuestro Salvador vive y vive para siempre, porque Él resucitó con poder y gloria y Él está con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque nuestro Salvador vive. Que Dios les bendiga.